Hola a todos. Estamos, sí pueden saludar. Hola. Y tienen que hablar en voz más alta porque no se escuchan las preguntas o acercarse. Este es el entrenamiento número 3. Estamos todavía en la teoría general y hoy vamos a ver algunas estrategias numéricas que ustedes pueden utilizar cuando tienen problemas de teoría de números. Estas estrategias forman parte de esta hoja que le di el primer día. Ven, aquí había estrategia por área, teorías de números, habían algunas estrategias que ustedes aplican en la teoría de números y lo que hablamos hoy está dentro de este marco. Entonces, bien, vamos a ver. Una de las estrategias era forzando operaciones. ¿Qué significa en práctica forzando operaciones? Vamos a ver qué dice el material. Seguido te encontrarás con problemas donde va a ser necesario encontrar un número tal que al multiplicarlo o sumarlo con otro te dé alguna condición especial. Aquí es muy útil que hagas las operaciones en columna, en vertical, como te lo han enseñado en la escuela, y que veas qué número necesitas para obtener un resultado específico. Aquí le puse de una vez un ejemplo. Aquí abajo dice, un número se dice capicúa, y este sale muchas veces en los problemas, si se lee igual al derecho que al revés. Por ejemplo, este es un número capicúa, 1221. Ven que se lee lo mismo de este lado y de este lado. Y también 838. Entonces el problema dice, encuentra el menor entero que le tienes que sumar a 25.973 para que el resultado sea un capicúa. Entienden bien que aquí tienen que hacer una operación. Sumando, la suma normalmente tiene dos sumandos y un resultado. Lo que tienen aquí es un solo sumando, no tienen el segundo porque lo tienen que encontrar y no tiene tampoco el resultado, pero si no sería fácil. Le dice que el resultado sea un capicúa. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan hacer? Van a buscar un capicúa después del 25.000, ya que deben de sumar, ¿verdad? Por ejemplo, el primer capicúa que viene después de 25.973, lo van a buscar, eso se lo dejo para ahorita, lo van a buscar y de una vez ven cuál es el segundo sumando. Lo vamos a hacer ahorita, no lo vamos a hacer ahora. También aquí vienen otros problemas. El primero el mismo. 5 problemas relacionados con el forzar operaciones. ¿Ok? En esta primera parte solamente hablamos de teoría, pero ya saben que en el próximo entrenamiento, que será una práctica total, vamos a corregir los problemas que pudieron hacer de cada apartado. ¿Ok? Entonces, todo esto se resuelve con algún forzar operaciones. La segunda estrategia es la sumatoria de Gauss. Ayer hablamos de sumatoria, ¿verdad? Que este signo. El signo sigma es la letra griega sigma. Ustedes lo van a encontrar muchas veces. Y significa sumatoria, sumar ciertos números, una secuencia de números. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo se escribe la sumatoria? La sumatoria siempre tiene un valor inferior, algo escrito aquí, y
igual 0, por ejemplo, y un valor escrito aquí, por ejemplo, vamos a decir 10. Puede ser una letra también, casi siempre una letra. Y después un valor al lado del signo de sumatoria. ¿Qué significa eso? Aquí significa suma todos los números que tengan esta forma y, o sea, puede ser A, puede ser X, en este caso es una letra, empezando por este valor y terminando por este. Visualmente este es el inferior y este es el superior. Entonces, en este caso serían 0, más 1, más 2, más 3, más 4, bla, 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 más 10. ¿Ok? ¿Qué tal si le sale I igual 1, por ejemplo, N? ¿Qué significa que tienen que sumar? En este caso es muy claro porque empieza por 1 y no por el 0. La suma de los números naturales, de 1 a infinito. ¿Ok? Entonces, normalmente un problema, ustedes lo vendrían escrito así, ¿verdad? Y ustedes lo pueden cambiar de esta forma de escritura a esta. O si lo ven escrito así, lo cambian a esta. ¿Ok? Ya hicimos problema ayer con el número n y el sucesivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Primero le decía la suma de los números naturales de 1 a n. Y entonces este sería el tipo de escritura. Luego le decía en la inducción que hicimos, había que demostrar la sumatoria hasta n más 1. Entonces la escritura sería de este tipo. Había que empezar por 1, pero llegar a n más 1, ¿verdad? Entonces, ustedes lo veían de esta forma, escrito así. Pero, es la misma, es lo mismo. No entendí bien qué era la I. La I es el valor, es la forma del valor que tú tienes aquí. Por ejemplo, ahora tú lo vas a entender. Si tú vas a encontrar eso, vamos a decir 10, de 2i, ¿qué tú vas a hacer? La suma de los primeros 10 números, pero el doble, 2 por i. ¿Entiendes? Entonces sería 2 por 1. Esta es la forma de los elementos de la suma. Si yo tengo, es la forma de cómo se escribe. Por ejemplo, tengo de i igual a 1 a 5 y tengo un i o x o lo que sea al cuadrado. ¿Qué hacen? En práctica ustedes suman i al cuadrado, pero sustituyéndole cada vez los valores que van de aquí a aquí. En este caso sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Como todas las cosas que no conocen, asusta al momento. Pero miren, la sumatoria, después que entendieron bien cómo se escribe, a veces es la mejor forma de resolver teoría de número, hasta álgebra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Y va de 1 a n. Y el elemento que yo pongo aquí es i al cuadrado. No saben qué es. Entonces lo vamos a tener que dejar allí.
Pero sin embargo, podemos sustituir la I con los valores de 1 a n. Entonces sería, mire cómo se escribe ahora. ¿Por qué yo le pongo I? Porque esta I se le llama también índice. ¿Qué es un índice? Cuando ustedes tienen una secuencia, por ejemplo, de personas, el primero, segundo, tercero, el índice. Entonces, cuando yo escribo, veo este tipo de escritura. A de 1 es el primer A de la secuencia. Cuando veo A de 2, el segundo A de la secuencia. Diferente si yo veo A de 2x al cuadrado. Este es un cuadrado, pero este me indica la posición de la A. ¿Ok? Entonces, yo no puedo estar escribiendo simplemente sustituyendo el 1, el I con el 1 hasta n, porque me saldría la misma A en todos los valores, pero yo no sé si tienen la misma A. Entonces, lo que voy a escribir es A de 1 I al cuadrado. A de 2 I al cuadrado. A de 3 I al cuadrado. A de n, el último, I de n. ¿Le quedó claro esta parte? Entonces, yo no puedo estar poniendo solo A. Y a veces, de hecho, ustedes encuentran así. A de I al cuadrado. El último no sería A de n I al cuadrado. Disculpe, sí, sí, disculpen. Como tengo en mente álgebra todo el tiempo. Ok. ¿Entendieron cómo es? Tiene que quedarle claro la sumatoria, porque la sumatoria es una aliada. Y como a mí me ha pasado en mis tiempos, no haber entendido lo que era simplemente porque en la escuela casi no la explican. Es muy corto el tema. Entonces, yo como la dejaba en una esquina, no la quería encontrar la sumatoria, pero me salía, hasta que ya ahora, o sea, de adulta, me tuve que poner a ver este hueco que yo tenía en cuanto a sumatoria. Y ahora sé que es un aliado, sobre todo en las Olimpiadas. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la sumatoria es muy útil por lo que significa y por la versatilidad de su demostración. La suma de Gauss nos permite encontrar la suma de los primeros n números. Recuerdan que ayer nosotros hicimos la fórmula demostrando la n por su sucesivo entre 2. Entonces, cuando encuentran sumatoria de números n, los primeros n números, saben y memorizaron que multiplican el número por su sucesivo y lo dividen entre 2. Entonces, aquí le dice, por ejemplo, si tenemos que calcular los primeros 100 números, la suma de los primeros 100 números naturales, multiplicamos el 100 por el 101 y dividimos por 2. Y ya allí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, ustedes mencionan la sumatoria de Gauss. Es un lema que pueden mencionar sin demostrarlo, porque ya se ha demostrado. Sería este. De hecho, ayer, Moisés, nosotros demostramos eso, ¿verdad? Con el método de inducción. Entonces, tú vas a ver el entrenamiento número 2 y tú verás que aquí tú tienes demostrado la sumatoria. La fórmula de la sumatoria de lo primero n número. Entonces, esta es la demostración, la que hicimos ayer, no la tienen que volver a demostrar, simplemente mencionan la sumatoria de Gauss y no tienen que demostrar nada, pero sí tienen que memorizar esta forma de. El número 3, aquí también. Voy a pararme un momento para que después ustedes paren el video.
Aquí hay 5 problemas que están relacionados con la sumatoria de alguna forma, ¿ok? Que van a resolver después del entrenamiento. Vamos con serie y ciclo, otra de las cosas que salen muchísimo. Empezamos por el ejemplo, ¿ver? Cuando ustedes serie y ciclo, cuando ustedes deben de buscar un patrón, una repetición, serie y ciclo, ciclos que se repiten. Algunas veces te pedirán encontrar algún término de una serie, para lo cual es muy importante que identifiques qué relación numérica está expresada en la serie. En otras ocasiones, se les pide a los alumnos encontrar el último dígito de alguna expresión o de una operación muy grande. Generalmente, esas expresiones tienen algún ciclo y es muy sencillo encontrar lo que se pide. Finalmente, tercer caso, hay ocasiones en que se te pide encontrar algún término en una serie que se cicla cada ciertos términos. Para esto es bueno que siempre intentes encontrar algunos términos iniciales. Entonces, si ustedes deben de encontrar un término adentro de una serie, que ustedes tengan que buscar el último dígito de alguna expresión, o que te pidan encontrar algún término de una serie que implique buscar los términos iniciales, esta vez no finales. En todos estos 3 subcasos, lo bueno es encontrar un patrón. Y como le dije el otro día cuando estuvimos haciendo el problema de los números primos, traten, si ustedes hacen una tabla para encontrar un patrón, traten de que la tabla sea organizada. O sea, aquí va el 10, aquí va el 11, aquí va el 12. ¿Ok? Porque muchas veces, y eso es lo que nos salió el otro día, visualmente hay patrones, por ejemplo, que cruzan así o de otro tipo. Y es visual. Si ustedes no escriben la tabla, no lo pueden ver porque es exclusivamente visual que lo ven. Aquí, aparte de este problema, encuentra el último dígito de 44 con exponente 4444 y que son muy bonitos. A mí siempre me han encantado las potencias. Hay otros 5 aquí también. Alguno en forma de ejercicios y uno en forma de problema. También lo vamos a corregir en el entrenamiento, en la segunda parte de este entrenamiento. Lo último, también le ha salido, han tenido ocasión de ver que deben de conocer bien los criterios de divisibilidad. ¿Cuándo un número es divisible por otro? ¿Cuáles son los divisores de un número? Sin embargo, yo le he dicho que es muy importante saber lo del 2, lo del 3, lo del 5 y lo del 10. Pero aquí yo le estoy poniendo todos los criterios de divisibilidad. Lo vamos a leer, practicándolo, lo memorizan. Pero ni yo lo conozco, lo del 4, lo del 6, lo del 8, lo del 9. O sea, lo he leído, pero como no se aplica mucho, no lo memoricé. Si ustedes lo quieren memorizar, mejor para ustedes. Algunos son muy fáciles de memorizar porque depende de otros 2 criterios. Por ejemplo, el criterio del 6 es la mezcla del 2 y del 3. Lo vamos a ver ahora. Comúnmente te encontrarás con problemas que te preguntan si un número divide a otro o que una de las condiciones del problema es que un número sea divisible entre otros cuantos. El revisar la divisibilidad de los números te permitirá hacer estos. Obviamente estos criterios no lo tienen que demostrar si no se lo pide el problema.
Entonces, lo mencionan simplemente. Recuerden que una de las reglas es demostrar lo que dicen, pero si es un lema o un teorema, simplemente lo mencionan. Entonces, si aplican el criterio de divisibilidad de 2, simplemente escriben, aplico el criterio de divisibilidad de 2, punto. ¿Ok? De 2 ya sabemos. Aquí dice que su último dígito sea divisible entre 2, es decir, que sea par. Eso es. Un número es divisible por 2 si es par. Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es divisible entre 3. En este caso yo lo conozco de otra forma. Llego a la suma final a un solo dígito. Aquí sumo también el 2 con el 1, 3. Y si este resultado me da 3, 6 o 9, es divisible por 3. Yo lo conozco de forma un poquito más fácil. Vamos a ver el del 4. El número formado por sus últimos 2 dígitos debe de ser divisible por 4. Entonces son 2 dígitos. Aquí 5.712. El 12 es divisible por 4. Entonces el número es divisible por 4. Si hubiera sido, vamos a ver, 1, 2, 5. Dígame, el 64 divisible por 4. Sí, porque... Sí. Ok, entonces analizan solamente los últimos 2 dígitos. Si los últimos 2 dígitos son divisibles por 4, el número es divisible por 4. Por 5 ya sabemos, deben de terminar en 5 o 0. De 6, hay 2 condiciones. Le dije que la mezcla del 2 y del 3. Su último dígito debe de ser par. Y que la suma de sus dígitos sea divisible entre 3. ¿Ok? Entonces, para saber si es par, su último dígito es par, significa que el número es par, obviamente. Entonces, el 6 se memoriza rápidamente porque el 2 y el 3 juntos. De 8. Esta vez es parecido al 4, pero se tienen que analizar los 3 dígitos últimos que tienen que ser divisibles entre 8. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, 5.312, analizan 312, lo dividen, hacen una división y van a ver si es exacta o no. Y es muy fácil. ¿Eh? Sí, el 7 no tiene ningún criterio. Regla. ¿Tú te la sabes? Lo que tú mandaste el otro día tenía 7, lo vamos agregando. Criterio de 9. Que la suma de sus dígitos sea divisible entre 9. Entonces, igual que el 3, se suma todo y se ve si es divisible entre 9. Fácil también. De 11. Este más difícil. Y yo digo que uno puede, si no lo recuerda, va a llegarle de otra forma. La suma de los dígitos en las posiciones pares menos la suma de los dígitos en las posiciones impares o sea 0 o múltiplo de 11. Entonces, en este caso, miren, el 3 y el 2 es posición par, porque a contar se empieza por la derecha. ¿Ok? O sea, este es el dígito 2 y este es el dígito 4. No empiecen por este lado, pues si se equivocan no sale. Entonces, este es el segundo dígito y este es el cuarto dígito. 2 más 3 menos el dígito, los dígitos impares que son el 9 y el 7.
la suma o es 0 o es un múltiplo de 11. Si es así, es divisible por 11. En todos los problemas que yo he visto, nunca me ha pasado de la divisibilidad por 11. Estos son los criterios de divisibilidad. Aquí también hay un problema inicial que se copia aquí, que es el primero de estos 5 aquí abajo, que son de varias formas. Se empieza por el más sencillo hasta el más difícil. Pero saben que los criterios de difícil y fácil es a discreción de uno. A veces a uno le sale más difícil, más fácil este que este. Depende de lo que domina. Entonces, nada. Estas 4 estrategias son sumamente importantes cuando tienen problemas de teoría de números. Ahora, lo que van a hacer es van a empezar a practicar. Primero con los 4 que están allí, lo número 1 y luego lo número 2 y vamos a ver hasta que termine el tiempo. Y lo vamos a corregir en el próximo entrenamiento. Así que hasta la próxima.